este análisis del fraude en cuanto a un estudio que hace cada año la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, el ACFE. Ellos elaboran un reporte que es sumamente interesante relativo al fraude, cuál es el incremento en las empresas y cuál es el incremento en el gobierno. Originalmente se inició con ver o analizar cuál era el incremento en el gobierno de este tipo de fraudes. Entonces comenzamos con este tema que les digo, no es más que estar involucrándonos un poquito más, ver un poquito más a fondo lo que es el fraude. Máxime, les comento que en la actualidad, debido a la pandemia, debido a esta situación de que no puede salir la gente, la economía se ha venido para abajo en muchos negocios y evidentemente perdiendo ingresos. Algunos negocios o muchos negocios han visto la necesidad de cerrarse porque pues no tienen los ingresos suficientes como para enfrentar este tipo de crisis. Debido a esta situación hay mucha gente que pues no puede faltar, que le gusta el dinero fácil y pues se van a ver lo primero que encuentran, lo más sencillo, defraudar a la demás gente para obtener dinero fácil. Entonces pues esta es una guerra que nunca se va a terminar entre la gente que tiene que cuidar su patrimonio, su trabajo y pues aquellos que se dedican al dinero fácil, ¿verdad? Que tratan de defraudar a los demás. Se ha visto que se ha incrementado este tipo de situaciones últimamente, tanto se ha modernizado con el fraude o la defraudación digital y pues es importante que conozcamos cómo o de dónde proviene el fraude, quiénes lo hacen, hay que entenderlo. De acuerdo con este informe de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE, ellos emiten su informe a las naciones del 2020 y este es el 11º estudio de la ACFE sobre los costos y efectos del fraude laboral. Este cuaderno representa el último de una serie de informes que se remontan a la primera edición, que fue publicada en 1996. En conjunto, estos estudios representan innumerables horas de trabajo por parte del personal de esta asociación, que se dedican a recopilar, analizar e interpretar los datos de miles de casos de fraude cometidos contra organizaciones de todos los tipos y tamaños. Ellos han invertido mucho tiempo y esfuerzo en estas investigaciones porque, como les comentaba hace un momento, ellos reconocen dos verdades simples. Una, el fraude ocupacional impone enormes costos a las empresas y agencias gubernamentales en todo el mundo. Ahora, ¿qué es el fraude? ¿Cómo entendemos el fraude ocupacional? Cada que leemos o que vemos este tipo de material, nos damos cuenta que le dan nuevos nombres, nuevos conceptos en lo que es la defraudación, lo que es el fraude. El fraude ocupacional no es más que aquel que la persona se ocupa de estar trabajando dentro del gobierno, se ocupa de estar trabajando dentro de empresas privadas, y en esa ocupación que hace dentro del gobierno y de las empresas privadas, pues también reparte un poco de su tiempo para tratar de defraudar o para tratar de obtener dinero fácil dentro de las empresas. Eso es lo que se le llama el fraude ocupacional. O sea, estás ocupando un puesto, estás dentro de la empresa, estás ocupándote de tu trabajo y compartes un tiempo para tratar de obtener ingresos adicionales, fáciles e ilegales. Y el segundo punto dice, para tratar tal problema, primero se debe de entender lo que les decía hace un momento. En 24 años transcurridos desde su primera publicación, podría decirse que este informe que emite la ACFE a las naciones ha contribuido más a una comprensión del fraude laboral que cualquier otra fuente de información. Pues yo creo que sí, tenemos que conocer primero el problema para después saber cómo atacarlo, entenderlo perfectamente bien. Este primer informe a la nación fue lanzado en 1996 por el fundador de la ACFE, el Dr. Joseph T. Wells. Era contador público titulado porque reconoció que había una evidente falta de información sobre el fraude ocupacional. Más importante aún, también reconoció que la ACFE estaba en una situación única para abordar este problema porque estábamos sentados en lo que probablemente era
la mayor fuente de información sobre el fraude en el mundo, el conocimiento colectivo y las experiencias de los examinadores de fraude certificados que conforman esta asociación. Y sí les quiero comentar que yo creo que en un inicio, no creo, lo hemos visto, en un inicio cuando comienzan las empresas y comienzan a operar con un sistema de contabilidad a mano, porque antes se llevaban los libros a mano, pues era muy difícil estar tratando de detectar cómo era la defraudación, ¿no? Entonces poco a poco se va dando que los dueños o los parientes de los dueños, los hijos, se dan cuenta de que la gente empieza a obtener ingresos para ellos en lo personal, pero que provienen del negocio en el que ellos están trabajando. Y fíjense que mucho de esta situación de que se percatan de la defraudación ha sido por terceras personas, por personas que dicen, oye, fíjate que me vendió un borreguito en aquellos años, ¿no? O que me vendió esta mercancía tu trabajador y me la dio muy barata, muchas gracias. Y ¿cuál, no? Ya se da cuenta el dueño, el propietario, el gerente, y entonces empiezan a tratar de imponer algunos controles precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, pues así las cosas con la defraudación. Entonces, el objetivo del informe a las naciones es compilar información detallada sobre casos de fraude ocupacional en 5 áreas críticas. ¿Cuáles son las 5 áreas críticas que detecta este estudio de la ACFE? Primero, los métodos por medio de los cuales se detectan los fraudes ocupacionales. ¿Cuáles son este tipo de métodos? Bueno, pues vamos a ver más adelante que puede ser la extracción de activos fijos, los ingresos no declarados, la defraudación en cuanto al efectivo recibido y otros cuantos que vamos a analizar. Segundo, los medios por los cuales se detectan los fraudes ocupacionales. Es importante saber cómo o cuáles son los medios por los cuales nosotros nos vamos a poder dar cuenta de estos fraudes que cometen en las empresas. Pudiéramos tener un departamento de auditoría interna, un departamento de auditoría externa, pudiéramos tener también en algunas compañías se acostumbra utilizar el método del cliente que va y se hace pasar como un cliente normal, pero no es más que una persona contratada por parte de la empresa para que haga ese tipo de ocupación. Se da el procedimiento normal, él paga, él hace la adquisición de artículos y ve cómo lo manejan. Y después, pues lógicamente pasa un reporte. Como tercer punto de este objetivo, las características de las organizaciones que son víctimas de fraude ocupacional. ¿Qué tipo de características se dan en las empresas? Bueno, hay empresas, las que más despegan, pues son lógicamente aquellas que ponen poca atención al aspecto administrativo, que no les interesa cómo dejan la empresa. Nos hemos encontrado en la práctica profesional con una serie de empresarios o de dueños o de gerentes que lo único que les interesa nada más es estar vendiendo, vende y vende y vende. Y no les interesa absolutamente nada la administración, ni el pago de los impuestos, ni ver cómo están controlando sus operaciones, ni que el dinero entre al banco. Ellos nada más ven a ver cuánto tienen en el banco para poder gastárselo, para poderlo invertir. Entonces este también es un grave problema dentro de las empresas. ¿Cuáles son las características de las personas que cometen el fraude ocupacional? Bien, dentro de este tipo de características de personas nos encontramos con aquellas que se sienten aparentemente mal en contra de la empresa porque sienten que no le están pagando lo suficiente como para poder salir de sus compromisos. Pero esto implica también de que hay personas que pues gastan más dinero de lo que pueden, de lo que tienen, de lo que pueden disponer. Y esto hace ver que las personas pues se ven cada vez en mayor necesidad, sienten que también que trabajan mucho, sienten que están ganando poco y se ven
pues no se ven la necesidad, sino que bueno, pudieran hacer otro tipo de situaciones para mejorar sus posiciones dentro de las empresas y ganar más dinero, mas sin embargo no lo hacen, prefieren hacer el fraude. Y esto a veces es muy notorio porque también no saben manejar el dinero de estas personas, inmediatamente se hacen evidentes, como algunos políticos, de que tienen dinero y ya traen carro del año y meten a los hijos a escuelas particulares y se quieren y andan subiendo las noticias de que cada 8 días se van de paseo. Y yo le decía en algún curso a algunas personas, la verdad que les juro que no es envidia, pero ¿cómo es posible que si ese señor gana menos que yo pueda tener ese tipo de comodidades y pueda tener ese coche? Y lo primero que se imagina uno es que pues a lo mejor tiene algún pariente o desciende de familia que tiene mucho dinero, y se da cuenta uno que no. Posteriormente pues ya salen a relucir las situaciones y cuando revisas este tipo de personas que tienen esa conducta típica, pues sale a relucir cómo están obteniendo el dinero. ¿Okay? Los resultados de los casos tras los fraudes que han sido detectados y los autores identificados. Se detectan los fraudes, se platica con la persona, se le dice cuál es el problema, se le establece cómo se le detectó el fraude, se le enseña toda la documentación precisamente para que pues vea que ya se tiene todo detectado y que no hay ningún lugar a dudas, y posteriormente pues se ve cuál es lo que argumenta esta gente. Mucha gente, les comentaba también en algunos de los videos, que las primeras veces cuando uno empieza a trabajar, pues desgraciadamente hay gente que es muy mañosa y se baila a uno, lo convencen a uno y hasta unos empiezan a llorar y empiezan a decir que es que estaba muy grave la mamá, o estaba grave la abuelita, o estaba grave algún hijo. Tuvieron necesidad de sacar dinero para lo del doctor y para los medicamentos y para, no sé, X gastos que tenían con este tipo de situaciones especiales. Y posteriormente pues siguieron mal las personas y pues ellos tuvieron la necesidad de seguir sacando dinero para ese tipo de necesidad, para ese tipo de urgencia. Pero pues no cuentan que la mayoría de las empresas, bueno, digo yo aquí regularmente, pues te dan seguro social, y si tienes seguro social tú puedes asegurar a tus ascendientes y descendientes, a tu esposa y a tus hijos. Entonces muchas veces son mentiras, bueno, no muchas, la mayoría de las veces son mentiras. Entonces es importante analizar este tipo de situaciones precisamente para imponer algunas situaciones de control en este tipo de defraudaciones que hace la gente. Y aquí vemos sobre el estudio que cubrió este estudio. ¿Qué es lo que encontraron? Se encontraron 2.504 casos en 125 países. Entonces en todos los países hay, en la mayoría de los países tenemos estas malas prácticas, causando un total de pérdidas por más de 3.6 billones de dólares. Los fraudes típicos son detectados 14 meses, se hacen 14 meses antes de su detección. O sea, es una situación que realmente es preocupante, que de acuerdo con todo este estudio que está haciendo esta asociación, se percatan de que para que tú detectes un fraude te tardas 14 meses. Y desgraciadamente, a ver, les comento, la gente que no se ve descubierta toma mayor seguridad y dice, pues no me han descubierto esto que estoy haciendo, y van incrementando también en la frecuencia. A lo mejor antes hacían un fraude cada mes, cada 2 meses, luego les da confianza de que no lo descubren y ya lo van a hacer cada 15 días y por mayores cantidades. Entonces va aumentando este tipo de situaciones con las personas. Por eso es importante descubrirlos lo más pronto posible. Las causas nos representan unas pérdidas por 8.300 millones de pesos por mes. Las estimaciones de las pérdidas de las organizaciones son del 5% de ingresos
por año. O sea, el 5% de los ingresos de las empresas es lo que pierden por defraudaciones. Es una cantidad importante. Si ustedes se ponen a determinar el 5% sobre algunas operaciones que hagan, por ejemplo, sobre la comisión que dan a los agentes inmobiliarios o por la comisión que dan a los agentes de ventas, pues es un dinero bastante importante que se pudiera reinvertir dentro de la empresa y por ende irla mejorando, ir cambiando el equipo, ir actualizándonos en tecnologías, etcétera, etcétera. La pérdida media por caso son de $125,000. El promedio de pérdidas por caso son de $1,509,000. Y tenemos que uno de los casos más comunes es la corrupción. Este esquema en cada una de las regiones globales pues es bastante pesado. La apropiación indebida de activos representa el 86% de los casos y una pérdida promedio de $100,000. Los esquemas de fraude sobre estados financieros, la alteración de fraudes, la alteración de estados financieros, la alteración de contabilidad, hacer registros indebidos precisamente para poder sacar dinero. Esto, si ustedes recuerdan, hubo un caso muy interesante, muy importante. Hubo uno en Panamá y hubo otro de un despacho muy importante a nivel mundial que se perdió. Después de que le detectaron este tipo de situaciones, este despacho desapareció del mundo. Era uno de los despachos más grandes de contadores públicos a nivel mundial, y por estarse prestando a elevar números o hacer registros de contabilidad indebidos, estaban inflando los ingresos y estaban inflando los números, a manera de que pareciera que la empresa estaba muy bien, muy fuerte en el aspecto financiero, que tenía buenas utilidades o que los activos estaban muy fuertes dentro de la empresa, podían en determinado momento enfrentar cualquier situación especial que se les presentara. Entonces se dieron cuenta que esta nada más era una jugada para que las empresas a las que les hacían esos movimientos contables se vieran bien en la bolsa y se fueran para arriba de sus acciones, dar seguridad y vender más acciones. Ya una vez que hacen esto, pues de un momento a otro bajan las acciones, las pagan a precio irrisorio y ya ganaron muchísimo dinero. Entonces este tipo de prácticas hay que tener mucho cuidado. Son unas prácticas que son bastante elaboradas, pero ¿cómo pegan? Y si ustedes se dan cuenta, hace algunos años en Estados Unidos yo tuve por ahí un contacto directo que perdió 2 casas, que también empezaron a manipular ahí los precios de las casas y las bolsas, y mucha gente perdió sus casas, mucha gente perdió las casas, la crisis inmobiliaria le llamaron. Entonces mucho cuidado con este tipo de situaciones. Es por eso que estas pláticas las hacemos precisamente para alertarlos de cómo está la situación de los fraudes, cómo va incrementándose, cómo la técnica de los defraudadores se va afinando, cómo están acaparando otros campos como es el digital. Ahorita los fraudes digitales constantemente los tenemos a la mano. Entonces pues esto más que nada nos sirve para alertarnos como contadores públicos, especializarnos, y aquellos que de veras les interese la auditoría forense se pueden especializar en ella. Hay precisamente la ACFE da una certificación para que puedan ser contadores públicos certificados en auditoría forense y poder hacer estudios, poder hacer revisiones. Creo que es un campo muy interesante que en lo personal a mí me ha gustado mucho desde que estuve por ahí trabajando en alguna empresa grande que nos dedicamos a determinar este tipo de situaciones. Pues fue bueno y es interesante.